Alex, tuve la oportunidad de conocer a su pastor en octubre del año pasado, ahí en Yopal, y fue una bendición realmente. Desde que lo conoció, le vi una cara de empresario, pero después descubrí que era pastor, y yo sé que tiene de los dos. Cuando dicen amén. Muy bien, vamos a repartir un material que está ya impreso para las lecciones que vamos a ver esta mañana, así es que me hacen el favor de repartirlo. Y para mientras lo reparten, pues déjenme contarles que yo bendigo con todo mi corazón y en el nombre de Jesús el Cristo la tierra de Colombia. La tierra de Colombia la bendigo profundamente. ¿Sí van a repartir el material o no? ¿Van a repartir el material o lo repartieron? Ahorita. Ok. Entonces, la bendigo tremendamente porque he recibido realmente de Colombia, ¿verdad? No puedo contarles la historia de mi vida mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí he recibido desde hace mucho tiempo. Es más, hace unos años, nuestra iglesia tiene 15 años, hace como unos 12 años que teníamos la bandera de El Salvador y la de Colombia. Fíjense qué lindo, en nuestra congregación. Mi esposa es la que predicó anoche, ¿verdad? Entonces, juntos estábamos allí y pues nos sigue bendiciendo. ¿Y por qué nos sigue bendiciendo? Bueno, el Señor a través de los lugares, ¿verdad? Por eso Dios usa los lugares. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, porque aquí ya no hay bendición, a la tierra que te mostraré, y ahí haré de una nación grande y te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De quién le estaba hablando ahí? Del Mesías, porque en el Mesías sería bendita la familia de toda la tierra. Amén. Pero lo que le quiero decir es de que hay tierra de bendición, y yo creo que Colombia es tierra fértil. ¿Cuántos dicen amén? Pónganme atención, pues. Colombia es tierra de Dios, tierra fértil. Amén. Y en mi caso, pues, yo recibí la revelación. Vamos a dar chance que repartan ahí el material para que no se distraiga y usted ponga atención. Pues déjeme contarle que en mi caso mi esposa fue la que recibió la revelación más pronto que yo. Esta revelación de la que le estamos hablando, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo, que debe de conocer la iglesia, que es el Evangelio, que es el pacto eterno, ¿verdad? Que Dios le ha dado al hombre. Solo han habido, ya vamos a ver más adelante, que solo han habido dos pactos. El que hizo Dios con Adán y Eva, el pacto de obras, y el pacto eterno es este de Jesús el Cristo. Entonces esta revelación mi esposa la recibió en febrero del año pasado, allá en El Salvador, cuando llegó el equipo de Corea. Pero yo no la recibí, ¿verdad? Estaba reacio a ella, fíjese, no reacio, sino que indiferente, quizás un poco apático, ¿verdad? Pues el pastor, el equipo de Corea estuvo predicando ahí,
y tremendo. Yo fui a un par de prédicas, estuvieron en nuestra iglesia, el pastor Cho, que predica tan tremendo, pero nada. Yo decía, si esto ya lo conozco, si esto ya lo sé. Tengo 25 años de ser pastor, he estudiado, he estado en varias denominaciones, visiones, movimientos, células, todo lo que usted quiera, pues. Entonces, o sea, no me impresionaba, pues. Pero he entendido que lo que tenía era un velo de ceguera profundo. Entonces pasó todo el mes de febrero. En el mes de junio, julio, llegó un equipo de Cuba, porque se hizo otro movimiento ahí en el país, y tuvimos la bendición de tener a 3 cubanos hospedados en nuestra casa, ¿verdad? Estaban ahí desayunando con nosotros, el pastor Arnold con otros 2 cubanos, y me hablaban del mensaje porque sabían que yo todavía no me había caído, ¿verdad? Yo los escuchaba y todo, pero yo tenía mis argumentos. Pero mis argumentos yo no se los decía a ellos, ni a ustedes se los voy a decir, porque los voy a envenenar, ¿verdad? No he venido a eso, sino que a bendecirlos. Amén. Pero sí, cuando uno es pastor de años, ¿verdad? Pues puede haber algún orgullo, puede haber argumentos, puede lo que sea. Pero lo que quiero decirle es que esto es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Por eso es que somos lo que somos. Y entonces la gracia del Señor al fin me alcanzó, porque en octubre del año pasado yo vine aquí, no me había caído todavía. Y yo vine aquí a Colombia y estuve en Yopal, ahí en la iglesia del pastor Bermúdez. Y ahí pues íbamos a estar como 13 días en las conferencias. Y bueno, estuve el primer día, segundo día, tercer día. Los primeros 15 minutos estaba bien muy pendiente de lo que decían, pero a medida que iban pasando los 10, los 15, ya estaba dormido, ¿verdad? Entonces pasé 3 días durmiendo en las conferencias, ¿verdad? Imagínense qué atención la que tenía yo. Pero qué oposición del demonio también, pues. Entonces, pero yo un momento que yo le dije a Dios, mira, Señor, le dije, ya ahorita ya estoy hasta aquí de Jesús el Cristo, ¿verdad? Me han mencionado mañana, tarde y noche que Jesús el Cristo, que el Evangelio, que Jesús el Cristo, que no sé qué. Entonces yo le dije, Señor, si tú me quieres revelar a Jesús el Cristo, fíjense cómo se lo dije, revélamelo. Y yo lo único que hago ahora es de poner mis argumentos en contra, mis pensamientos que yo tengo, que son varios, como les repito, los depongo y me abro a esa revelación. Mire, no pasó ni 2 conferencias más cuando me cayó la revelación. Sentí inmediatamente en esa noche, me recuerdo, que una libertad sobrenatural llegó a mi vida, un peso se quitó, los argumentos ahí estaban, pero ya no eran importantes. Y sobre todo llegó una pasión, un propósito. Yo ya tenía 25 años de ser pastor, pero aún así, aunque había pastoreado y estado en varias iglesias y levantado varios ministerios y todo lo que usted quiera, aún así yo le decía, Señor, yo sé que hay un propósito más para mi vida, y ese lo vine a descubrir ahí en Yopal cuando recibí a Jesús el Cristo, y esa es la evangelización mundial. Porque esa evangelización mundial la tenemos que estar haciendo todos y cada uno de nosotros. No importa que usted tenga 3 meses de haber llegado a la iglesia, 6 meses, 1 año, 10 años, no importa. Todos tenemos que estarla haciendo. No le estoy diciendo que a los 3 meses se va a ir para otro país, pero puede estar orando, puede estar sembrando, puede estar. Pero el objetivo de Dios, el corazón de Dios, es la evangelización mundial. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que crean en Él y no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Entonces ese es el objetivo por el cual envió al Mesías, para que la evangelización mundial se crea. Y es lo último que Él dijo
cuando Él ascendió: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dijo solo en su nación, solo en su iglesia, no, a todas las naciones, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen? Bueno, ya que tiene el material, vamos a dar inicio con el núcleo de la Biblia. Este era como un testimonio introductorio, ¿verdad? Y vamos a dar inicio. El núcleo de la Biblia. Primero, el objetivo por el cual fue escrita la Biblia. Nosotros los pastores estudiamos en institutos bíblicos, seminarios, etcétera, y se nos enseña mucha teología y muchas cosas, ¿verdad? Pero usted puede estar de acuerdo conmigo, posiblemente, en que a veces a los pastores nos cuesta unir los temas que hay en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y algunas cosas, pero es porque no conocemos el núcleo. El núcleo es uno, y en el núcleo se une todo, porque Jesús, el Cristo, dice Colosenses que en Cristo todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Entonces Él no es solo el centro, sino que el núcleo. Entonces el Antiguo Testamento prácticamente, desde capítulo 3 del Génesis 3:15, que el hombre cayó, desde ahí mismo Dios le prometió el Mesías, que vendría de la simiente de la mujer. Fíjese qué interesante, la mujer era la que había caído primero, porque así dice la Biblia, no se me enoje, ¿verdad? Yo veo que algunas hermanas se me quedan viendo raro, pero por ahí se metió Satanás, pero el Señor la ha honrado, porque a través de María, ¿verdad?, vendría. Pero ahí en Génesis 3:15 está prometido. Y desde ahí comienza el hilo conductor hasta el final, hasta el Apocalipsis. Y el que no entiende ese hilo que está ahí del Mesías prometido, se puede hacer experto en escatología, en consejería cristiana, en la familia, en la salvación, en el infierno, en los ángeles, en lo que usted quiera, pero no conocer el evangelio de la Biblia. No conocer el evangelio original, no conocer el propósito de Dios. Entonces ese es el Antiguo Testamento, el núcleo, ¿verdad? Las profecías, desde ahí de Génesis 3:15, ustedes saben, los salmos, el Salmo 22, como habla David, ¿verdad? David es el salmista, pero es el hombre quizás que en el Antiguo Testamento cumplió casi, o sea, representó muy bien al Señor Jesucristo a pesar de sus pecados. ¿Por qué? Porque Él fue rey, porque Él fue un sacerdote, porque fue un adorador que le adoraba, presentaba ofrendas, sacrificios de alabanza a Dios, amén. Y también porque fue un profeta, Él profetizó a través de la palabra. Entonces esos oficios los hizo, ¿verdad?, David. Y así muchas cosas en el Antiguo Testamento, y todos los profetas, los salmos, el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que no solamente el Pentateuco, sino los profetas, etcétera, etcétera, hablaban de Él. ¿Lo escuchó ayer? ¿Lo ha leído en la Biblia? Gloria a Dios. Número 2, el núcleo del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el núcleo? Lo fundamental es que ese Mesías prometido, ¿cómo comienza el Nuevo Testamento? Comienza con la promesa de que vendría, y que llegó, y que nació de una virgen, ¿verdad?, y que se encarnó, y que comenzó su ministerio. Pero no solamente eso, sino que murió en una cruz y resucitó, y que vendrá de nuevo. Ese es el núcleo del Nuevo Testamento. O sea que es sencillo, es básico, no es complicado. Nosotros los hombres, los seres humanos y los pastores y los líderes, cuando no entendemos esto, lo complicamos, porque hacemos, como no entendemos esto, hacemos nuestras propias visiones,
yo creo que voy a hacer esta visión de que voy a transformar esta área del mundo y voy a levantar estos siervos y voy a levantar estas finanzas y estos edificios y voy a hacer aquí, voy a hacer allá y voy a hacer esta visión que a través de aquí se van a multiplicar, ¿verdad? Pero el evangelio es sencillo, ¿verdad? El Mesías que habría de venir, que había sido prometido. Y en Juan 20:31, que ya lo hemos leído varias veces, pero lo vamos a repetir porque es interesantísimo, como decía el pastor Cho ayer, ¿verdad? Usted sabe que los evangelios son unos libros de transición, son libros históricos de transición entre el Antiguo, y el Nuevo Testamento, porque el último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Juan el Bautista. Y entonces están en una transición. Entonces, básicamente aquí Juan, que es el último evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Está como resumiendo, es el evangelio universal y está resumiendo por qué se escribió todo el Antiguo Testamento y también los evangelios y la vida del Señor. Por eso dice en el 20, Juan 20:30, Juan 20:30, sí, vamos a tomar el contexto. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, la vida de Jesús, las señales que Él hizo, se han escrito para que ustedes, ¿qué? ¿Perdón, qué? Crean. No solo conozcan, sino que crean en una sola cosa. Crean que Jesús es el Cristo. Y para que al creer, ¿qué? Tengan vida eterna en su nombre. Más claro no canta un gallo. Ahí está, que está clarísimo. La vida no está solo en el nombre de Jesús, que es el que ha proclamado la iglesia por todas partes. Está en Jesús, en entender quién es Jesús el Cristo. No está solo en Jesús. Yo escuchaba a un pastor, un evangelista, profeta, lo que usted quiera, un hombre muy usado de Dios, de República Dominicana, que vive en Estados Unidos, Johnny Baez, en enero de este año. Y él no está en este movimiento ni conoce de esto, pero él decía en un congreso en otro país, y decía, no es lo mismo conocer, él decía, cito esas palabras, lo tengo grabado, si alguien lo quiere leer, lo tengo aquí en mi tablet. No es lo mismo conocer a Jesús que el Cristo. Y ponía un ejemplo y decía, Puerto Rico conoce a Jesús. Y usted sabe que ha tenido grandes representantes como Gigi Ávila. Conoce a Jesús. Pero es el país que tiene más iglesias por persona en el mundo. Pero la delincuencia, la violencia y la maldad prevalecen porque no conocen al Cristo. Palabra de Él. Lucas 5:39. Busquemos Lucas 5:39. Gracias, hermano. Parece que hoy el de velo y algo así como que todavía. Juan 5:39. Gracias. Bueno, tengo solamente hora y media y tengo que darle 5 lecciones, ¿sabe usted? 5 lecciones, entonces no podemos ir así tan versículo por versículo, pero por lo menos los más importantes sí los vamos a leer, porque si no se pierde mucho tiempo. Pero aquí tiene el material, usted en su casa lo puede, ¿verdad?, escudriñar con paciencia. Ustedes
ustedes escudriñan las Escrituras, dice esta versión, porque yo les tengo la Reina Valera contemporánea, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y busquemos también Lucas 24:44. Dice Lucas 24:44, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso es nuestra oración, que a todos los que estamos aquí se nos abra el entendimiento, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, ni te lo va a revelar carne ni sangre, ni por mejor y mayor exponente que está aquí, sino que si tú abres el entendimiento por medio del Espíritu, va a entrar esa revelación por la gracia de Dios y entender que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y ese hemos visto ya que es el mensaje de los apóstoles. Ayer se predicó de eso, ¿verdad? De cómo al final del día de Pentecostés, al final del mensaje de Pedro, Pedro les dice allí de que a este Jesús que ustedes han matado, que ustedes han colgado, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? En Juan 5:42, luego la vida de la iglesia dice que todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús era el Cristo. Yo creo que tengo una versión bien interesante de este pasaje que quiero leerles en Hechos 5:42. Quiero ver si lo encuentro en esta versión. Sí es esta versión porque hay varias versiones. Mire cómo dice esta versión. Y tanto en el templo como por las casas continuaron día tras día enseñando y proclamando la buena noticia de que Jesús era el Mesías, que es lo mismo. Día tras día, diga día tras día, por el templo y por las casas. Eso es lo único que enseñaban. Eso es lo único que enseñaban. Nosotros tenemos no solo estas 21 lecciones, sino que aparte de estas hay 33 lecciones. Y hoy en Cuba, que estuvimos en Cuba en febrero, nos dieron otras 25 lecciones. Y la idea es de que haya una lección por año. Pero todas tienen como núcleo o centro o relación con Jesús el Cristo. Porque no tenemos que desviarnos, porque Jesús el Cristo tiene que estar en la familia. Jesús el Cristo tiene que estar en los negocios. Jesús el Cristo tiene que ser el núcleo y el centro de todo. Amén. Porque si no, estamos haciendo nuestra propia voluntad y usando la Biblia para nuestros propios propósitos, que eso es así. Y lo estamos viendo hoy más y más que nunca por todos lados, que se ocupa la Biblia para los propios propósitos, al extremo de decir, venga, traiga sus joyas, traiga sus aretes, traiga sus anillos, traiga sus cosas, etcétera, etcétera. Amén. ¿O no amén? Qué bueno. Bueno, entonces en 9:22 de Hechos, Pablo se convierte. Usted sabe, en 9:22, ¿verdad? Pablo se convierte y pues es algo impresionante. Recibe la vista, etcétera. Tiene un encuentro personal con Jesús el Cristo.
Pero dice que después de eso no tardó, él comprendió. No tuvo que habérsele enseñado un gran curso, ¿verdad? Las 21 lecciones él no las recibió, ¿verdad? Sino que es la revelación directa de Jesús el Cristo. Y luego, él en el 9:22 dice, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo. Fíjese que ahí le llama Saulo, la Biblia todavía no le llama Pablo. Y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús era el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los judíos creían que su Mesías, y aún siguen creyendo, va a venir a gobernar, a ponerlos en la cima de las naciones y a gobernar. Esa es la promesa para ellos, supuestamente, ¿verdad? Entonces ellos no entendían que tenía que sufrir y padecer y morir y cumplir esos oficios de sacerdote, de rey, sacerdote y profeta. No lo comprendían así. Por eso él los persuadía y los convencía y estaba allí. Así que, pero luego pasaron los años, ¿verdad? Y él seguía predicando. Pasaron quizás 20 años. Y en Hechos 17, ¿verdad? 2 y 3 dice, y Pablo según su costumbre fue a ellos y por 3 días, fíjese, de reposo, discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Salud. Y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Entonces él no cambiaba, ¿verdad? Que hoy me voy a pasar esta visión, la iglesia con propósito. Que hoy voy a estar con esta otra visión, tal cosa. Que hoy voy a estar con esta otra visión, ¿no? Y los pastores a veces andamos buscando métodos. Lo digo porque yo tengo 25 años de ser pastor. Y precisamente vinimos a Colombia, un pastor con el que yo era pastor asociado me trajo a Colombia a ver el método que aquí se estaba ocupando para el crecimiento, porque aquí la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? Gigantescamente. Entonces nos trajo a conocer el método y supuestamente aprendemos el método, pero Dios no es de método, Dios es del evangelio original, porque es el único que transforma. Los métodos no transforman a nadie, sino que el único que transforma es Jesús, el Cristo, cuando se revela a tu vida. Ya no vives para ti, sino que vives para Él. Por eso todos los apóstoles dieron la vida y murieron por Él, cuando se revela. Antes de eso, nosotros vivimos para nosotros mismos. Seamos pastores evangelísticos o lo que sea, vivimos para nosotros mismos, para nuestro ministerio. Y el orgullo de muchos, puede ser que no de todos, ¿verdad?, pero de muchos pastores, es su iglesia. Que esté linda, que esté grande, que esté bonita, que hayan buenas ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vivimos para nosotros. ¿Por qué? Porque se nos ha revelado que Jesús es el Cristo. Pero aquí ya se comenzó a revelar. Amén. Ok. Y bueno, pasó el tiempo y en Hechos 18:5 dice que cuando Silas y Timoteo descendieron a Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Y así por el estilo, ¿verdad? Saltémonos a primera de Juan 5:1, que dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa? Primera de Juan 5:1, es nacido de Dios. ¿Qué más claro eso? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y por el contrario, primera de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. O sea, el diablo
siempre se ha opuesto a que se conozca la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús el Cristo siempre se ha opuesto. No se ha opuesto a las iglesias ni a las religiones. Es más, ha bendecido. Mejor ni digo eso porque, ¿verdad? Puede ser que sea muy duro. Pero yo he visto iglesias que han prosperado y todo, y no con buena doctrina. ¡Wow! Han crecido y se han multiplicado. En mi nación estoy hablando, y quizás en el mundo, no sé si aquí, que han multiplicado y se han crecido y han construido templos millonarios con doctrina no correcta, o con malos ejemplos, o con las vidas de los miembros en sus caminos, en sus vidas, en sus pecados, en sus adulterios, en sus formas de vivir, en sus engaños, etcétera, etcétera. ¿Eso es el evangelio, hermanos? ¿Eso es lo que va a cambiar una nación? ¿Eso es lo que va a cambiar el mundo? El único que cambia el mundo se llama Jesús, el Cristo. Entonces, ese es el núcleo de la Biblia. Jesús el Cristo. Lección número 2. Pasemos a el hombre original. Como les repito, tengo solamente ya hora y cuarto para terminar 5 lecciones. Voy por la segunda. El hombre original. Vamos a leer Génesis, capítulo 1. Versículo 26 al 28. Usted no tiene ahí la rapidez para encontrarlo, no se preocupe, anótelo. Bueno, o ahí lo tiene anotado, o solo anote el comentario. Génesis 1, 26. Luego del Señor crear todas las cosas, el universo mismo, que dijo, después de que creó todo y cada una de las cosas, que decía Dios: hizo la luz y vio que la luz era bueno. Todo era bueno. Hay como 5 o 7. Era bueno, vio Dios que era bueno. Entonces, todo era bueno, lo que Dios le dio, le había preparado al hombre, que iba a ser la imagen de él. Y dice en el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo. Una vez los creó, los bendijo con estas palabras: reprodúzcanse y multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sean señores de los peces, etcétera, 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 etcétera. Entonces Dios quería que esa imagen de Él se reprodujese en toda la tierra. Esa era la orden. Por eso los bendijo, para que la imagen de Él, y un día la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar, dice Isaías. Así será cuando esté Cristo reinando. Entonces, ese era el propósito de Dios con el hombre original, ¿verdad? El hombre original fue creado con un principio, y eso tiene que quedarle bien, súper, hiper, macro, ultra, mega, recontra, grabado en su mente. ¿Cuál es ese principio? Que Dios lo hizo para que jamás ni nunca se separara de Él, que viviera unido a Él. Bueno, las madres tienen algo de eso, ¿verdad? Dios les ha puesto bastante, no algo, sino bastante de eso. Las madres, aunque sus hijos estén en otro país lejísimos, siempre están en su corazón. Amén. Solo desde la de ustedes, ¿qué pasó?
Nada, no. Amén, todos. Las madres tienen algo especial. Los padres están diciendo, bueno, ya tenés 30 años, ¿cuándo te vas a ir de la casa, hijo? Y entonces las madres dicen, no, hijo, papá, tiene paciencia con él, ya, espérate que ya va a llegar a los 40. Y que entonces, y no, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Y los padres, pues, que nos gozamos en que los hijos triunfen y que sean felices y que ya tengan su familia, pero las madres en que estén ahí siempre con ellos, ¿verdad? Entonces, Dios quizás quiso poner algo de eso también de él, pero era en mayor escala. Dios quería que la imagen, ¿verdad? Su hijo, porque la imagen representa que era su hijo, estuviera con él siempre. Lo creó para estar con él para siempre, junto a él. Lo amaba. Dios es amor, Dios es luz, Dios es espíritu. Pero Dios es amor en esencia. Entonces lo creó con esa imagen para que estuvieran juntos, así como el pez en el agua. Yo tengo peces, tengo pecera y tengo un laguito. Me encantan los animales y tengo peces, ¿verdad? Pero cuando tengo que lavar ese laguito, porque lo tengo a la intemperie, así en mi patio, que le cae la lluvia, le cae el sol, entonces se hace verde el agua, se ensucian por los desperdicios de ellos. Entonces tengo que sacarlos, ¿verdad? Y me duele cuando están así, aunque sean segundos, ¿verdad? Pasándola a otro lugar, para mientras estoy limpiando allí. Entonces el pez no puede estar fuera del agua. Es cuando los pongo allí, ya con el agua limpia, son felices. Y yo me divierto, ¿verdad? Cuando andan allí juntos, ¿verdad? Allí nadando para arriba y para abajo, divirtiéndose, corriéndose el uno al otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están en su medio. Entonces, el hombre es creado para estar en Cristo, en Dios. Por eso, cuando tú adoras, y hay una adoración sublime, como la que se hace desde acá, entonces tú sientes algo que no quisiera salir de ahí. Y más cuando eres tocado. Y más cuando hay lágrimas, ¿verdad? Porque sientes un poquito del cielo. Tu presencia es como el cielo para mí, ¿verdad? Pero para eso fue creado el hombre. El hombre original fue creado para estar con Dios. Y como el árbol también, que muere si lo saquen de la tierra, ¿verdad? Con ese principio. Pero Dios le dio lo que él tenía. Dios dice que lo capacitó y le dio realeza, le dio grandeza al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es un rey y lo puso para gobernar y para dominar y le dio inteligencia, y el hombre era perfecto y el hombre era inteligente. Los científicos no entienden por qué usamos menos del 10% de nuestro cerebro, pero Adán usaba el 100%. Era un hombre inteligente que un día le puso nombre a todos los animales, ¿verdad? Le dio la capacidad de amar, de comunicarse, le dio todo lo que él tenía, ¿verdad? El hombre era un hombre de realeza, ¿verdad? Y de gobierno, lo puso a gobernar como Dios es gobernante. Le dio el medio ambiente perfecto. No tenía problemas. Cero problemas. No existía nada erróneo, equivocado, malo. No podemos pensar con nuestra mente finita en esos términos realmente, porque hemos nacido y crecido en un ambiente diferente. Amén. Entonces ese era el hombre original que Dios hizo, ¿verdad? Dios lo coronó de honra y de gloria. Dice el Salmo 8, dice que es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho aún menor que los ángeles. En algunas versiones dice menor que los dioses, como que Dios, como un Dios. Y el Señor Jesús dijo, ustedes serán como dioses, ¿se recuerda? Ahí en el Nuevo Testamento. Si no se recuerda, búsquelo en San Google, que es bien rápido de encontrar. Ahí está en sus notas, Salmo 8, del 4 al 8. O sea, pero dice, y lo coronaste de gloria y majestad.
lo coronaste. ¿Quiénes son los que se coronan? Los reyes. O sea que, póngame atención, el hombre fue hecho para cumplir también los 3 oficios de rey, realeza, de sacerdote, porque iba a ministrar a Dios, y de profeta, porque su palabra, lo que él dijera, eso iba a ser. Vos vas a ser león, te vas a llamar león, y así se llama, etcétera, etcétera. Entonces, eso era el hombre original, ¿verdad? Era un hijo, porque dice Colosenses 1:15, Colosenses 1:15 dice, hablando de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o sea, el primordial, lo más importante de toda la creación. Amén. Entonces, pónganme atención, si Cristo es la imagen de Dios, y Dios le dio la imagen a Adán, y Cristo es hijo de Dios, entonces era un hijo. Era un hijo. Amén. Ese era el hombre original. Lo puso para gobernar, lo bendijo. Le dio su pareja para que se multiplicara. Le dio su imagen. Le dio todo. No le hacía falta nada. Pero él tenía una sola cosa que hacer para demostrar que él era la criatura y que tenía a su padre, el creador. Le dijo: no comerás de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, de verdad, muriendo morirás. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería que le demostrara y que se sometiera y que guardara ese pacto, esa palabra que le dio Dios al hombre es Cristo. Póngame atención. Porque en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ese era Cristo, la palabra, el pacto que hizo. Vas a guardar este pacto, no vas a comer. Y ahora es lo mismo. La palabra es el pacto, ¿verdad? ¿De qué? De que Jesús es el Cristo. Guardar esa palabra, aferrarse a esa palabra, es lo que te salva, es lo que te da todo en la vida cristiana. No a una iglesia, no a tu religión, no a tu denominación, no a tus obras, no a tu buena lectura, ayuno, oración, no, sino a Jesús el Cristo. ¿Puedo oír un amén? Amén. Entonces, ¿cómo podemos seguir disfrutando de esta bendición? Porque Adán obviamente la perdió. Ya vamos a ver ahí en la siguiente lección que la perdió. ¿Cómo podemos seguir disfrutando? Dice el libro de Romanos, no lo vamos a buscar, que Dios envió al segundo Adán, porque el primer Adán falló, pero el segundo Adán fue fiel hasta la muerte. Por el primer Adán entró la muerte, pero por el segundo Adán, que es Cristo, entró la vida. Amén. Entonces, por eso tenemos que aferrarnos al segundo Adán, que es Jesús el Cristo. Está claro como el agua. Hello. Amén. Así podemos seguir disfrutando de la promesa, de la reconciliación, de la bendición, y estar en el estado y el propósito, porque Adán tenía propósito.
El hombre moderno, aún el cristiano moderno, a veces dice, ¿y qué voy a hacer? Este ministerio casi no me gusta de la iglesia, no sé si cambiarme. A veces no tiene o carece de propósito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene la revelación número 1. Pero hay un único propósito que Dios le ha dado a Adán, y es el que nos ha dado a nosotros. Dios le dijo, reproduzcanse y multiplíquense y llenen la tierra. Y lo que nos ha dicho a nosotros es, vayan a toda la tierra con mi mensaje de que Jesús es el Cristo, que es el único que transforma y es el único que cambia. Ese es el mensaje de Dios. Y por eso vino Cristo, para resolver el problema en el que cayó Adán, que es la separación de Dios, y volvernos a unir en Él. Lo vamos a ver más adelante, la separación. ¿Para qué? Para que ya no tuviéramos problemas como el hombre original, que no tenía problemas, era feliz en esta tierra. Si yo te pregunto a ti, ¿tienes problemas? Lo más seguro que me vas a decir, sí, claro. Para comenzar, ahorita tengo a mi suegra en la casa. Vamos a orar por ti, mi hermano, a la salida. Es una broma de mal gusto que siempre hacemos los pastores, pero perdónenos las suegras. Entonces, el hombre original era feliz, y Dios vino a través de Jesús el Cristo a quitarle todos los problemas. ¿Pero para qué? Para que no vivamos para resolver problemas. Porque el cristiano moderno, los pastores modernos, viven para resolver problemas, llenos de problemas. Pero el que tiene a Jesús el Cristo ya no tiene problemas, porque el Señor dijo, consumado es. Ya no hay problemas. ¿Cómo así que ya no hay? Sí, ya no hay. Ya no vives para resolverlos, vives para Él. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, si el que vivamos o muramos, somos del Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Entonces, ese es el propósito. ¿Pero para qué? ¿Para qué no vas a tener problemas y ser feliz? ¿Para qué? ¿Para dedicarte a tus sueños, a tus ilusiones, a tus proyectos? No, a la voluntad de Dios. A la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Única. Que vayamos a hacer la evangelización del mundo. Comenzando, obviamente, con tu casa, pero al mismo tiempo orando por las naciones. Este mensaje como que suena algo así como extraterrestre, ¿verdad? Les veo como caras así como de interrogación, y como que un extraterrestre le está hablando, pero poco a poco te vas a ir acostumbrando. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ese es el hombre original. Pasemos entonces a nuestro enemigo, a Satanás. Esta lección es bastante grande, pero vamos a tratar de dar lo más importante. Satanás, el ángel caído, ¿verdad? Entonces, ahí en Ezequiel 28, 12 en adelante al 14, ¿verdad? Se nos describe a Satanás, que era el sello de la perfección, que era lleno de sabiduría, era perfecto en hermosura. Escuche bien. Hello. Era perfecto en hermosura, era el sello de la perfección. Es que Dios hace todas las cosas perfectas. ¿Ha visto el traje que él tenía? Ahí lo describe, ¿verdad? Tiene una serie de piedras. ¿Por qué? Para que resplandeciese la gloria de Dios.
la luz, la gloria de Dios la resplandeciera. Y usted sabe un diamante cómo resplandece, no digamos todo ese vestido. Entonces eso mismo hizo que se envaneciera, ¿verdad? Y que era perfecto, ¿verdad? Y que era sabio. Entonces eso, porque él tenía su voluntad propia, así como Adán y Eva. A los seres que Dios hace, los hace con voluntad propia, menos a los animales. Entonces él hizo que se envaneciera, pero le dio ese sello de la perfección. Lo hizo un querubín protector, o sea que estaba en lo más alto. Era como la mano derecha, pues, de la Trinidad, de Dios mismo. Era, algunos dicen, el líder de alabanza. Por eso hay que tener cuidado con los líderes de alabanza, dicen algunos, ¿verdad? Yo no sé. Porque se creen las estrellas del cielo. No es broma, algunos así, pero no de aquí, ¿verdad? De otros países. Entonces, pero ahí en Isaías 14 hay algo bien interesante, y lo vamos a leer. 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios. Pongan atención, ¿quiénes son las estrellas de Dios? Los ángeles. No está hablando de las estrellitas que vemos, ¿verdad? Los astros celestes, los ángeles, ¿verdad? Subiré por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. ¿Cómo así? Las nubes en la palabra de Dios representan la gloria de Dios. ¿Se recuerda cuando Salomón inauguró el templo? Que se llenó de la gloria de Dios. Dice que había como un humo que llenó el templo y los sacerdotes no podían ministrar y casi caían por la gloria de Dios. Entonces son las nubes. La nube cubría al pueblo de Israel en el desierto. Entonces subiré sobre las alturas de las nubes, o sea, estaré en la misma gloria de Dios. Me haré semejante al Altísimo. ¿Sabe lo que significa el nombre Altísimo? El nombre Altísimo significa el que gobierna los cielos y la tierra. ¿Qué tal? Entonces él quería gobernar todo. Él quería gobernar todo. Y entonces por eso está gobernando ahora la tierra, porque le quitó el cetro del gobierno al hombre. Amén. Pero él fue derribado desde el cielo, ¿verdad? Fue echado del cielo, aunque hay algunos pasajes de la palabra de Dios nos dice que tiene acceso, pero él no vive allá, sino que vive aquí cerca en la tierra, porque la está gobernando. Es llamado la serpiente antigua, ¿verdad? Es el nombre quizás más común y más famoso de él, porque es como engañó a Eva, ¿verdad? A través de la serpiente antigua. Es el padre de la mentira, así lo llamó el Señor Jesucristo, que en él no hay verdad, sino que es el padre de la mentira. Tremendo, ¿verdad? Y tiene potestad, la potestad del aire, según Efesios 2:2. Yo creo que todos esos pasajes ahí los tienen en las notas, ¿verdad? Ahí están. Entonces lo puedo ir poniendo ahí. Tiene la potestad del aire, ¿verdad? Él se mueve en los aires y controla desde ahí a través de una organización muy, pero muy completa, ¿verdad? A las naciones, a los continentes, a los poblados, a las culturas, etcétera, etcétera. Y hay una corriente que él siempre está llevando, ¿verdad? Es la corriente de este mundo. Entonces él gobierna desde los aires. Él es el príncipe de este mundo, así le llamó el Señor, ¿verdad? Vamos a ver Juan 12:31. Juan
12:31 dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Señor lo estaba diciendo así antes de ir a la cruz, porque allí en la cruz lo iba a derrotar y en la resurrección. Sin embargo, esta era una sentencia que estaba declarando el Señor, y esa sentencia se hace viva en todos aquellos que tienen a Jesús el Cristo. Porque los que tienen a Jesús como el Cristo de sus vidas, Satanás no puede contra ellos, porque le han vencido. Porque el que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer que Jesús es el Cristo. Algunos dicen: no, es que yo creo en Dios y que mi Diosito me va a ayudar. Mi Cristo, mi Jesús me va a ayudar, y que es bien bueno porque Él me ayuda. Ese es positivismo. Eso es superstición. Pero la fe verdadera es aferrarse a la palabra verdadera de que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, Él es el espíritu de engaño. Tremendo. Bueno, es diablo, es divisor. Wow. ¿Verdad? ¿Qué es lo que no hacen las iglesias y le funciona? Yo no he visto una iglesia que no haya tenido algo, pues, ¿verdad? Siempre funciona en las iglesias la división. ¿Por qué? ¿Por qué se mete allí? Porque encuentra a los que supuestamente para nosotros los pastores son las ovejas, pero no son las ovejas. Son otra cosa. Amén. Y entonces agarra esos, ¿verdad? Y se los lleva con otros que también no son fieles, no son leales, ¿verdad? A Jesús el Cristo. Entonces Él es el divisor. Eso es común. Es el espíritu de engaño. Y quizás eso, bueno, ese versículo es bien importante. En 2 Corintios 4:4 dice: en lo cual es el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hello, aquí quiero hacer una pausa. Aunque está hablando a los cristianos a veces podemos ser incrédulos, ¿sí o no? Claro que sí. Yo era un incrédulo a esta revelación. Ya le conté mi testimonio. Era un incrédulo a esta revelación. ¿Por qué? Porque el demonio me había cegado, que no era necesario, que yo ya tenía la experiencia, que yo había ganado almas, que había hecho muchas cosas, que había logrado, que tenía ya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Un orgullo, una vanidad, una soberbia. Hay un envanecimiento, hay una ceguera. Hello. Entonces, a unos se los pone de un lado, de una forma, y otros de otra, pero les pone velo de ceguera. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Wow. Wow. Y es impresionante cómo este mensaje tan sencillo y tan bíblico. Te hemos hablado algo que no es de la Biblia aquí en todos estos sermones, todo respaldado con la Biblia, y muchos no creen. No digo de aquí, sino de otros lugares. ¿Por qué? Quizás en el fondo quieren, pero el velo de ceguera. Pero esta mañana caen los velos de ceguera en el nombre de Jesús el Cristo. Van a caer velos de ceguera. Toca el de la par y dile: Dios va a obrar en ti, mi hermano, mi hermana. Porque a eso hemos venido. Dios va a obrar. A eso hemos venido. A mostrar y a buscar a aquellos que van a entender y que van a comprender y que van a creer este mensaje. A eso hemos venido, a Colombia, a Medellín y a donde el Señor nos lleve. Entonces, bueno, el objetivo de Satanás es, está claro en Juan 10:10, es hurtar, matar y destruir.
Pero a veces los predicadores decimos: lo que el demonio te robó, el Señor te lo va a devolver multiplicado, ¿verdad? Y las finanzas, la herencia, la bendición económica, etcétera. Pero eso te puede venir, pero ¿de qué sirve si no te viene la revelación? Él lo que ha venido a robar es la palabra. Hello, la palabra. Por eso en la parábola del sembrador dice de que la primera semilla que cayó junto al camino, las aves del cielo, bien lindas, ¿verdad? Pero son los demonios las que se la llevaron. Y dice también en la parábola de la semilla de mostaza, que es el rey, representa el reino de Dios, ¿verdad? Porque nace de Cristo y crece y se hace frondoso, pero cuando está bien frondoso, dice que las aves de los cielos vienen y hacen sus nidos. Los demonios se meten allí ahora en el reino de Dios, porque estamos todavía en el reino de aquí de Satanás. Hello, ¿estás aquí? Y es tan tremendo su objetivo de engañar, ¿verdad? Y de apartar de la voluntad de Dios. Fíjense cómo él quiere apartar de la voluntad de Dios. Es tan inteligente que muchos hacen milagros, liberan de endemoniados y sanan enfermos, pero el Señor no los conoce, porque no hicieron la voluntad de Dios, no conocieron su nombre, no conocieron a Jesús el Cristo. Qué tremendo, los engañó tras ir sobre eso, y algunos están apasionados. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen ese poder y quieren manifestar ese poder, y eso es lo que les encanta y lo que les gusta. Yo no estoy en contra, Dios sana. Si alguno está enfermo, llamen a los enfermos y úngenlo con aceite, y en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra de Dios. La sanidad, los milagros son de Dios, pero no como fin. El fin es, así es la evangelización mundial a través de Jesús el Cristo. Entonces, pues el objetivo de él es tan tremendo que no le importó atacar hasta el mismo Señor Jesús el Cristo, ahí en la tentación en Mateo capítulo 4 del 1 al 10, y le puso varias tentaciones. Pero déjame decirte que la tentación, o lo que te puede apartar más de Dios, no es tanto la persecución, porque la iglesia en los primeros siglos fue perseguida, ustedes lo saben, y vivió en las catacumbas, y fue cuando más se multiplicó y creció, y era indetenible. Pero ¿cuál es la tentación más fuerte? La que le hizo al Señor. Lo llevó a un lugar muy alto y le mostró toda la gloria de los reinos y el poder y la belleza y la grandeza, y le dijo: mira, todo esto te daré si solo te postras y me adoras. O sea que la tentación más grande son las riquezas, son tus proyectos, son tus sueños, son tus anhelos no rendidos a la voluntad de Dios. ¿En qué está metido la sociedad moderna? En el materialismo. ¿Detrás de qué van todos? De lo material. ¿Qué es lo que quieren todos? El mejor carro, la mejor casa, la mejor pantalla, la mejor no sé qué, la mejor comida, la mejor no sé qué, la mejor ropa. Eso. Y en eso están los cristianos muchas veces. ¿Por qué? Porque no están en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no han conocido la revelación. ¿Por qué? Porque no tienen el objetivo de la vida principal. ¿Por qué? Porque tienen problemas y viven para sus problemas. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo no ha sido revelado, pero aquí va a ser revelado. En el nombre de Jesús el Cristo lo declaro. Bueno, el engaño de Satanás, ¿verdad? Allí en Efesios se nos habla de ese engaño y de esa batalla que tenemos, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjense, qué tremendo. Y Él nos engaña para estar peleando hermanos contra hermanos. ¿Por qué se van los cristianos de las iglesias? ¿Ah?
porque te cayó mal el otro hermano, porque te hizo algo y ya no lo pudiste perdonar ni te pidió perdón, y entonces mejor me voy para otra iglesia, porque mi novio se casó con otra, ¿verdad? Y entonces ya no puedo estar allí, porque no soporto verlo con otra, etcétera, y cosas así absurdas, ¿verdad? Entonces, él te engaña, ¿verdad? Él te engaña, pero Dios nos ha dado las armas. La principal es Jesús el Cristo, pero nos ha dado una armadura, ahí está descrita, ¿verdad? Y nos ha dado una espada para la batalla, para la lucha, para que lo venzamos. Amén. Y Él es un enemigo derrotado ya en la cruz. Amén. Ya está vencido. No más que Él trabaja en la mente. En la mente. Y la mente es fácilmente engañable cuando no tiene definido un enfoque y un propósito y una pasión y una dirección y un rumbo, y todo eso te lo da Jesús el Cristo. Qué lindo, todo eso te lo digo por 25 años de experiencia de ser pastor. Solo esto te lo da. No hay una pasión más grande. La mujer samaritana lo demostró, ¿verdad? Esa pasión. La mujer, si alguien es apasionado, es la mujer. Se apasionan más que los hombres, oran más que los hombres, ayunan más que los hombres. En esta iglesia sí es, en la mayoría sí es, ¿verdad? Son apasionadas. Por esa mujer no le importó. Dejó el cántaro allí y dijo: este es el Cristo que se me ha revelado, que están esperando. Voy a comunicarlo. Y comenzó a predicarlo en todo el pueblo a los hombres. Miren, vengan, miren, vengan, miren, vengan. Y tenía muchos conocidos y los llevó. Y los hombres llegaron a Jesús y provocó un avivamiento en esa nación, en esa ciudad. ¿Por qué? Porque fue una apasionada. Entonces el demonio quiere quitarte todo eso. Es el engaño. Ataca para que no conozcas a Jesús el Cristo. Y en 2 Tesalonicenses 2:9 dice que puede usar hasta los poderes y las señales. Qué tremendo, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10 dice: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Ten cuidado, porque las señales, los milagros y los prodigios dejaron al pueblo de Israel en el desierto, a una generación perdida, muerta, sin propósito, sin rumbo, sin dirección. Y solo dos que creyeron en el pacto, en la tierra prometida, Josué y Caleb. Y la tierra prometida representa a Jesús el Cristo. Solo esos dos entraron y poseyeron la abundancia y la bendición. Tócale la pared y dile: ¿de cuál eres tú? ¿De Josué y Caleb? Que toques al de la par y le digas que de cuál eres tú. Si de Josué, de Caleb o de la generación que se quedó en el desierto. Eso. Gracias. Muy bien. Ya vamos terminando con Satanás. Hay muchos pasajes, pero vamos a irnos ahí al engaño de Satanás, ¿verdad? Que engañó, ¿verdad? Imagínense qué tremendo. Póngase a pensar un minuto por eso, póngame atención. Él engañó a los ángeles, a una tercera parte de las tres que hay, dividido en tres, a una tercera parte la engañó. No fue, esa es la multitud de las contrataciones que habla Isaías, que por la multitud de tus contrataciones, porque andaba allí
engañando, y fueron millones los que engañó. Si él pudo engañar a los ángeles, si él pudo engañar al hombre original que vivía en la presencia de Dios en Edén, conociendo a Dios, hablando con Dios, ¿cómo no va a poder engañar a los creyentes? Para él es muy fácil. Pero cuando nosotros entendemos y comprendemos la salvación, y la salvación, ¿sabes qué es? No es solo que oren por ti, aceptaste, te arrepentiste y ahorita te vas al cielo, bienvenido a la familia de Dios. No es eso. Es entender lo que Cristo hizo. Y lo primero que Cristo hizo es: le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz. Ahí comenzó. Y derrotó el poder del pecado, para que el pecado ya no tenga poder sobre ti, sobre tu vida. Y te abrió el camino. Te abrió el camino para estar unido con Dios. Entonces, ¿verdad? Ya no eres engañado. Ya no eres tan fácilmente engañado. Amén. Amén. Le susurró a la mujer, ¿verdad? Y porque Eva estaba nublada la palabra en ella. Dice que en Génesis 3:1 que la serpiente era astuta, ¿verdad? Él es astuto y conoce nuestras debilidades, nuestros deseos y nuestras pasiones. Y cuando no te puede derrotar por el pecado, porque tú ya no fumas, ya no tomas, ya no haces otras cosas, te ofrece, no te engaña con lo malo, te engaña con lo bueno. Pero hay algo mejor que lo bueno, y es Jesús el Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a dejar a Satanás y vamos a irnos al pecado. No sé cuánto tiempo me queda. Ok. Amén. Si es que queremos dar las 21 en todo este día. Entonces, apenas vamos por la tercera, cuarta. A la cuarta, gracias. Entonces vamos al pecado. Entonces el pecado, ¿verdad? La severidad del pecado está ahí en Isaías 59. Vamos a buscar ese versículo. Isaías 59. Es bien revelador. Isaías 59, 2. Pero yo lo voy a leer en esta versión que me gusta más, la versión hispanoamericana. Dice 59, 2, perdón. Son los pecados de ustedes que crean un abismo, dice esta versión. Fíjese, un abismo. Usted sabe lo que es un abismo, ¿verdad? Es un hoyo, si podemos decir, sin fin. Sin fin, es algo sin fin, ¿verdad? Entonces, los pecados de ustedes son los pecados de ustedes los que crean un abismo entre ustedes y su Dios. Son sus delitos los que hacen que oculte su rostro y no los oiga para verlos ni oírlos, dice esta versión. Esa es la severidad del pecado en el que cayó el hombre. El hombre cayó, perdió la palabra, perdió el pacto que Dios le había dado a Adán, y entonces se separó de Dios. Pero no solamente fue que se separó de Dios, sino que lo primero fue que se escondió de Dios, y el pecado produjo en él una naturaleza, y esa naturaleza fue ser hijo de Satanás. ¿O no?
De cierto morirás. O sea que no solamente que iba a morir físicamente y que iba a estar separado de Dios, era que en ese momento de naturaleza iba a cambiar. Él estaba cambiando y por eso Él se volvió. Dice que nosotros, en Romanos, que nosotros siendo enemigos, nos volvió, ¿verdad? Y nos salvó de nuestros pecados. Amén. Entonces se volvió un enemigo de Dios. Es en la severidad, porque cayó en esa desviación, cayó en esa severidad, profundidad del pecado. Y Dios, por su santidad, pues tuvo que hacer algo. No podía relacionarse con Él y quería, porque Dios es amor y quería seguirse manifestando. Entonces dice de que Él les quitó esas hojas con las cuales se habían cubierto, que representan la religión, ¿verdad? La religión es cubrir nada más de la forma humana el pecado, y mató, sacrificó, hizo el primer sacrificio de sangre y los vistió de pieles. Ese sacrificio, ¿a quién representa? Ya representa al Cordero, ¿verdad? Que es lo que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, fue severo el pecado y el resultado fue tremendo, ¿verdad? Fue la separación, fue la muerte. Quiero que busquemos Romanos 6:23. Les recomiendo una Biblia que pueden bajar en Android, no sé si en la Apple, que es la Biblia del oso. Así se llama, la Biblia del oso. Entonces es una Biblia hecha en 1569, antes de la Reina Valera. De ahí salió la Reina Valera. Entonces allí nunca vas a encontrar, en la Biblia del oso, nunca vas a encontrar la palabra Jesucristo, porque la palabra Jesucristo fue un invento, ¿verdad? Ya de traducción. A alguien se le ocurrió Jesús, el Cristo, unámoslo Jesucristo. Pero eso en las versiones más antiguas no es así, ¿verdad? Es Jesús el Cristo. Y cuando decimos Jesucristo, solo ahí estamos perdiendo el mensaje. Porque estamos llamando un nombre que es Jesús con un oficio. Eso no se puede unir. Yo no te puedo decir bienvenida María secretaria a la iglesia, bienvenida Juana costurera a la iglesia. No te puedo, eso es ridículo. Entonces es Jesús el Cristo, no te puedo decir, pero bueno, ya está ahí, no es pecado que lo digas, Jesucristo, pero te lo especifico porque en la versión del oso, si tú la bajas, yo la leo constantemente, es Jesús el Cristo. Amén. Amén. Entonces en Romanos estamos ahí, capítulo 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia, dice esta versión, fíjese, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el suyo dice la dádiva, ¿verdad? Ajá. Y aquí dice la gracia de Dios. Y realmente como vamos a ver más adelante en el tema de la fe, lo que nos alcanza y lo que nos salva y por lo que estamos aquí es por la pura gracia de Dios. Por la puritita gracia de Dios, ¿verdad? Y por la gracia de Dios es que viene hasta la fe y que creemos. Y por eso yo pido a Dios y creo en Dios y declaro en Dios que la gracia está alcanzando a este lugar y a esta congregación y a tu vida esta mañana. Entonces, bueno, el primer pecado del hombre, ¿verdad?, fue perder el pacto. O sea, el pecado, ¿qué es el pecado? Es perder la palabra.
La palabra, el pacto que Dios hizo con el hombre, ¿verdad? Es separarse de él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por la serpiente siempre, ¿verdad? El padre de la mentira que engañó a nuestros primeros padres, ¿verdad? Entonces les hizo perder el pacto que Dios les dio, que no comieran. Ese era el pacto, teológicamente se llama el pacto de obras, porque era una obra el agarrar y el comer. Era una obra que hacía el hombre. Entonces ese es el pacto de obras, pero perdió el hombre el pacto y entonces quedó como carne. Génesis 3:7. El hombre era espiritual, ¿verdad? Tenía su cuerpo, pero era gobernado, póngame atención, por su espíritu principalmente y por Dios, ¿verdad? Y luego ahora quedó gobernado por la carne y vivió para sobrevivir, porque la tierra era maldita. Entonces ya vivió para él y vivió idolátricamente. ¿Por qué? Porque el engaño en que cayó por la serpiente fue que le dijo: si comiere de esto no morirán, sino que Dios sabe que serán como Dios. Entonces ellos querían ser como Dios, sabiendo y el bien y el mal. Entonces el hombre se volvió carne y se volvió prácticamente un Dios, pero un Dios, ¿verdad?, idolátrico. Se volvió un autodios. Por eso el hombre se vuelve autosuficiente. Por eso el hombre sin Dios se cree orgulloso, se cree que no necesita a Dios. Tienes que hablarle y convencerlo, o por lo menos mostrarle el camino de la verdad. Amén. Entonces estamos ahí, pues, que vinieron los resultados del pecado. El dolor en la mujer, Génesis 3:16, ¿verdad? Vino ese sufrimiento y ese dolor en la mujer. Los animalitos, fíjense, cuando usted ve el Discovery, el Nat Geo, ve que los animalitos tienen sus crías y bien tranquilos salen caminando y volando, etcétera, y no pasa nada, ¿verdad? Pero la mujer tiene que tener su reposo. Vino el dolor como un juicio de parte de Dios. Pero para el hombre fue más difícil. Para el hombre quizás fue más difícil. ¿Por qué? Porque hubo maldición en la tierra. Y le dijo que con el sudor de su frente ganaría el sustento de su vida. ¿Y saben en qué consiste la maldición? Allí no es tanto en el trabajo, sino en el enfoque en el trabajo, en el volverse trabajólicos o el ambicionar el dinero. En eso consiste la maldición. ¿Por qué? Porque por eso incluso a los cristianos no conocen a Dios a veces, los que llegan a la iglesia. ¿Por qué? Porque el dinero es poderoso. ¿O no? Si a alguien no le gusta, que me lo dé. Era broma. ¿Ah? A todos nos atrae. Es poderoso. Entonces ahí estaba la maldición, ¿verdad? Y la maldición sobre la tierra, ¿verdad? Eso pues lo tenemos a la vista de nuestros ojos en nuestros días, ¿verdad? La muerte, llegaría la muerte, llegaría la enfermedad, llegaría la decadencia, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que sería en la descendencia del hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Que en la descendencia del hombre, ahí está, ahí viene, ¿verdad? Así como Dios le dijo a Adán y lo bendijo y le dijo: multiplíquense con mi imagen. Ahora lo que está multiplicándose es la imagen de Satanás en la tierra. Y por eso vemos las culturas
como la cultura india, hindú, que tiene no miles, sino que millones de dioses. Y creen locuras horribles, ¿verdad? Reencarnación, que las ratas no matan a las ratas, sino que viven con las ratas, porque las ratas, puede ser el tío que está ahí, y lo mata, y está matando al tío, al pariente, o no sé quién, etcétera. Impresionante cómo el demonio ha engañado a las culturas, pues. Y lo impresionante que en los Estados Unidos la cultura oriental está de moda. ¿Puede creer eso? La nueva era, etcétera. Bueno, pero así es Satanás de tremendo. Pero estamos en el pecado, ¿verdad? Entonces, hay tipos de pecados. Según el entendimiento del mundo y el no creyente, el pecado puede ser nada más algo ético, moral, o romper normas sociales, leyes, etcétera. Pero estas son manifestaciones nada más del pecado original. ¿Cuál es el pecado original del que nos habla la Biblia? Es precisamente estar separado de Dios. Estar separado de Dios y haber perdido la palabra, el pacto de Dios. Por eso la fe y la salvación es aferrarse al verdadero pacto, que es Jesús el Cristo. No es sencillo, no es una gran leyenda, no es una gran no sé, palabrerío. Solo es 2 palabras, 3 palabras: Jesús el Cristo. Pero eso sí, tienes que entender quién es, qué hizo, lo que hizo, de qué te salva. Amén. Entonces, ese es el pecado original, ¿verdad? En el cual cayó el hombre y se volvió un hijo de Satanás, ¿verdad? El pecado personal es seguir la corriente de este mundo. Ahí está. Hay algunos textos, pero por cuestiones de tiempo no los vamos a leer, nos falta todavía un tema. Y pues el pecado de la idolatría, que nos habla en Éxodo 20, donde nos dan los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es prácticamente el pecado más común que existe sobre la tierra, porque cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, nos estamos poniendo en el lugar de Dios, ¿verdad? Y estamos haciendo nuestra propia voluntad, y eso es idolatría, ¿verdad? Amén. Entonces, Romanos, busquemos Romanos 3:23. Este versículo es bien interesante. Romanos 3:23, y yo se lo voy a leer en esta versión del oso. Uno cuando está aquí pierde la noción del tiempo, ¿eh? O sea, entra en la eternidad. Cuando está uno aquí predicando, entra en la eternidad, entonces no sabe, si no está viendo el reloj, que cómo está la cosa. Pero dice, vamos a leer desde el 22, y se la voy a leer en la versión del oso. Romanos 3:22. Mire qué linda esta versión. Dice: la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesús el Cristo, para todos los que creen en Él. Wow. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero te voy a leer el 24 para bendición. Mire qué lindo, como dice esta versión del oso. Justificados, o sea, eso es contado como justo, gratuitamente, por su gracia. Qué tremendo, ¿verdad? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Esa es la compra, el redimir, el rescate,
que es en Jesús el Cristo. ¿No te emociona esto? Tremendo, tremendo. El Señor ha provisto la puerta de la salvación. Por eso el Señor dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta. Él es el pan. Él es el camino. Amén. No hay otro camino. No hay otra verdad. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Así es, qué bueno. Dese un aplauso a usted mismo porque usted ya lo agarró. Así es. Es Jesús el Cristo. Y me voy a salir un poquito del tema y solo quiero leerle Filipenses capítulo 2 en esta versión. Filipenses capítulo 2 para convencerle que un día, dice la misma Biblia, que toda lengua confesará y declarará, ¿verdad? Tanto de los que están en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra. Hasta el mismo Hitler, hasta el mismo demonio van a confesar eso. Quieran o no quieran, les va a salir de la boca. ¿Qué les va a salir? Dice aquí, por lo cual, dice, en el 9, Filipenses 2:9, pero es la versión del oso. Por lo cual, Dios también le exalzó a lo sumo. Y fíjense qué tremendo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble. Y mire, y toda lengua confiese que el Señor Jesús, el Cristo, está en la gloria de Dios, el Padre. Wow, ahí está, claramente. Vamos al último tema que me toca a mí, la separación. La separación. La separación no es sencilla, hermanos. Es más, esto como tema teológico no se habla en los púlpitos, ni se enseña en los seminarios. No se enseña eso. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Usted como padre, veo que muchos hay adultos que tienen hijos, posiblemente adolescentes, etc. ¿Qué es más grave para usted como padre? Que su hijo se vaya de la casa y caiga en malos caminos, X, Y, Z caminos que usted se imagine, ¿verdad? No quiero mencionarlos, pero lo malo. ¿Qué es lo más grave? Que él ande en esos caminos o que esté separado de usted y usted no pueda ayudarle. Lo primero o lo segundo. ¿Ah? Que él caiga en esos caminos, ¿verdad? O que usted... o que él esté separado y usted no pueda echarle la mano, no pueda ayudarle, no tenga comunicación con él. ¿Qué es lo más grave? Que esté separado, que no le pueda ayudar. ¿Me explico? Entonces uno representa el pecado, pero otro representa la separación. El hombre está en el pecado, pero el que está separado, que no está escuchando, ¿cómo irán si nadie va y les predica? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Por eso dice, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas de que Jesús es el Cristo. Entonces, esa es la separación, el único problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre tenía la imagen de Dios y perdió toda imagen de Dios y se volvió carne, se volvió un hombre religioso, ¿verdad? Porque Dios lo hizo espiritual y el hombre, ¿verdad? Debe volver a esa
a esa naturaleza que Dios le hizo, que tenía cuando estaba antes. Por eso en Juan 4:24, Dios le dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, el Cristo. Amén. Entonces, lo hizo un hombre, ya vimos, de realeza, ¿verdad? Pero él perdió esa realeza y se le entregó a Satanás. Le hizo un hijo, ¿verdad? Pero pues perdió esa paternidad. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios ha sido siempre un padre. Y en el Antiguo Testamento, si usted se fija, no estaba completo porque era una sombra de lo que había de venir. Amén. El Antiguo Testamento es nada más una sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir es Jesús el Cristo. Y Él nos vino a mostrar a Dios como el Padre, como su Padre. Más adelante vamos a ver el Dios Trino. Porque nosotros no creemos solo en Jesús el Cristo. Creemos en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya lo van a explicar más adelante eso, no me voy a meter en el tema. Pues si usted hasta ahorita le estaba metiendo el demonio, esto solo de Cristo habla. Y no me han hablado del Espíritu Santo ni de Dios. No, ya le vamos a hablar, tenga paciencia. Amén. Entonces es el problema, pues ahí está el problema de la separación del hombre. Que el hombre rompió el pacto y se separó debido a la serpiente. Debido a la serpiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedó el estado del hombre? El estado del hombre dice que quedó pues como un hijo del diablo, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Vamos a buscar Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando vino la verdad de Jesús el Cristo, pues eso ha cambiado completamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y pues ahí vemos que ese estado de separación le trajo confusión, tinieblas al hombre. Vamos a ver rápidamente el Salmo 50, 22. Dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. O sea, la separación de Dios, ¿verdad? Trajo un estado que es la siguiente lección al hombre, ¿verdad? Un estado horrible, tremendo, ¿verdad? De desesperanza, porque el hombre puede estar lleno, dizque de propósitos, de proyectos, y pueden ser lindos, pueden ser humanitarios, pueden ser buenos, ecológicos, todo lo que usted quiera. Pero realmente, si el hombre no conoce a su Dios, no conoce a Jesús como el Cristo, está como el pez fuera del agua. Es cuestión de tiempo, ¿verdad?, para que él llegue a morir prácticamente. Y hay un vacío, todos lo sabemos, que hay un vacío que solamente Él puede llenar. Y por eso vienen todos los problemas, ¿verdad?, a la vida del hombre. Allí en Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas, que no retienen el agua. Te castigará tu propia maldad, y tus apostasías te condenarán. Escuche bien. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara
el Señor de los ejércitos. Qué más claro este pasaje, ¿verdad? Que de la gravedad de la separación de Dios. El punto es si un cristiano o alguien que se congrega puede estar separado. Y lo puede estar mientras no conoce realmente lo que le une. ¿Está de acuerdo? Por eso estamos hablando de lo que te une realmente. Por eso el Señor se alegró con la declaración de Pedro, que le dijo que él era el Cristo, porque le dijo: bendito eres, Pedro, porque esto no te lo reveló. O sea, si tienes esta revelación, ya llegaste, te graduaste, estás en lo último, estás en lo más alto, ¿verdad? Y te digo que tienes las llaves de mi reino, ¿verdad? Tienes el poder de atar y desatar. ¡Wow! Tienes lo que tenía el hombre original, ¿verdad? La realeza, la llave del reino, el poder, el gobierno. Amén. Amén. Espiritualmente. Amén. Pedro llegó a sanar con la sombra de él nada más. Llegó a niveles tremendos. ¿Por qué? Porque conoció quién era el Cristo y salió de su estado de separación. Amén. Entonces, pues vienen todos los problemas por la separación, ¿verdad? Ahí pues leímos ese pasaje de Jeremías, y hay muchos pasajes, ¿verdad? En este, pero prácticamente ya casi me acabé la mañana. Quizás vamos a leer uno más y con esto terminamos. En Génesis 6:5 es bien interesante, que dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo, hacer siempre el mal. Usted sabe por la palabra de Dios, mi querido hermano y hermana, de que Dios ya destruyó toda una generación, toda una humanidad, de la cual solo se salvaron 8 personas. ¿Por qué? Por la separación, por la maldad. Porque la separación lo que lleva es crecer en la maldad. Por eso vemos ahora que el satanismo es una cultura aceptada. Hello. Hace 30 años, yo me recuerdo que en México, nosotros fuimos misioneros en México en el año 80. Y me recuerdo una vez, fui a sacar unas copias, y habían unos jovencitos de 12, 13 años que andaban sacando copias. Le estoy hablando en el año 84. Andaban sacando copias de el satanismo, jovencitos de 12, 13 años. En ese tiempo, ni por cerca, pero ahora es algo bien aceptado. En la televisión usted ve varios canales de satanismo, de música metálica, satánica, etc. ¿Por qué? Porque la separación del hombre lo ha llevado a esos extremos. Y seguirá aumentando. Y seguirá aumentando. Porque Isaías lo dice, que las tinieblas van a cubrir la tierra, pero en ti resplandecerá la luz. ¿Quién es la luz? Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor, Jesús el Cristo. Póngase de pie, vamos a terminar con una oración. Padre, te bendecimos y te honramos, te damos las gracias por tu palabra y por todos estos temas. Solo pido que los oídos de mis hermanos, sus oídos espirituales, su entendimiento espiritual en esta hora, de una forma sobrenatural y solamente por tu gracia, sean abiertos, sean abiertos, sean abiertos,
y ese evangelio original de tu palabra no tenga obstáculos, Señor, para ser creído y aceptado, Señor, que Jesús es el Cristo de sus vidas, Señor. Y venga el cambio anhelado, Señor. Vengan y vivan para tu propósito, vivan para tu voluntad, vivan para ti, para la evangelización mundial, Padre. Bendigo esta congregación y bendigo los oídos que me han escuchado esta mañana. En el nombre de Jesús, el Cristo, oro. Amén y amén. Dios los bendiga.